Muy buenas tardes, buenas noches, tengan todos ustedes. Aquí estamos en lo que corresponde a un programa del Enigma del Conocimiento, un programa de contenido donde el objetivo es que ustedes y yo y todos podamos conocer todo, lo nuevo, lo viejo y por qué no decir así, lo actual. Soy Matema Rivera y agradeciendo a todos aquellos que nos están escuchando a través de las redes sociales, en este caso en el perfil de Facebook de Excéntrica Radio, tan diferente como tú, y en las 4 plataformas de Excéntrica: www.monitortlaxcala.com.mx, www.mxenlanoticia.com, www.soyfriki.com y www.clicksocialtlaxcala.com. Son las páginas que estamos transmitiendo simultáneamente. Bien, pues un servidor, Matema Rivera, estoy aquí para un tema medio controvertido, medio raro, medio conocedores prácticamente de la mayoría, pero a la vez desconocible para muchos. ¿Por qué? Porque no están muy allegados a este tipo de temas, como son las jerarquías de los ángeles. Bien, en primer lugar, la primera de las jerarquías que tenemos son los serafines. Es la mayor orden de la jerarquía angelical, sirviendo como encargados del trono del Todopoderoso y cantándole continuamente las exaltaciones. Se dice que rodean el trono del Todopoderoso y se representa con 3 pares de alas con ojos. Con ellas se cubren el rostro y el cuerpo para protegerse del intenso resplandor que emite la parte maravillosa y genuina de nuestro Creador, nuestro dador de vida. Bien, entonces esto también nos puede dar como una referencia clara sobre realmente existirá esto. De acuerdo a la Biblia, en el Antiguo Testamento, en el libro de Ezequiel, ahí nos habla sobre este tipo de ángeles, los serafines. Dice que entonces se representan con 3 pares de alas, con ojos. Con ellas se cubren el rostro, el cuerpo, y para protegerse del intenso resplandor. Bueno, pero en el libro de Ezequiel, ahí es donde viene, en el primer capítulo, primero y 2, habla sobre este tipo de serafines que ayudan a entender nuestra conducta en cierta manera. Bien, ¿qué otro más? Otro de los más comunes son los querubines, y ustedes lo han escuchado: serafines, querubines, ángeles en sí. Los querubines son los guardianes de la luz y las estrellas. Se cree que aunque estén en el plano de la realidad humana, su luz divina se filtra del cielo y toca las vidas de los hombres. Se representa con 2 pares de alas. Bien, lamentablemente hoy en día ya la gente no puede entender ni puede conocer qué es tener un ángel, se puede decir un ángel de luz, ¿no? Todos dicen: ay, es que tú eres la luz de mi vida. Claramente, cuando nosotros llegamos a tener esas expresiones, quizás muchos, y ahí viene la parte interesante, muchos sean ignorantes cuando expresan eso, pero lo están diciendo con cierta finalidad de que nos demos cuenta de la verdad. Y entonces, ¿para qué nos sirve? Simplemente para poder resguardarnos. Nos sirve para poder cubrir nuestra ignorancia. Por eso es que su luz divina se filtra del cielo y toca las vidas de los hombres. Si no hay un toque, no podemos sentir, no podemos entender toda esa benevolencia de esta jerarquía de ángeles, ¿sí? Y obviamente estos querubines son la parte esencial para poder ir a un éxtasis, para entender el entorno divino del universo.
Pero también tenemos la parte contraria. Y esto es que se piensa que Lucifer era en realidad uno de ellos, llamado portador de la luz, antes de caer, lógicamente. Se les distingue porque tienen 2 pares de alas. Querubín quiere decir lleno de sabiduría. Aquí es donde empieza la parte difícil. Si realmente el querubín es sabiduría, entonces Lucifer no tendrá sabiduría. Hay que entender que todos tenemos y tienen sabiduría, pero lógicamente no todos pueden desarrollar esa sabiduría. Tronos. Estas entidades están relacionadas con las acciones de los hombres. Son entes que antiguamente eran llamados espíritus de las estrellas. Llevan un registro de las acciones. Son también los constructores del orden universal, a donde podemos ver un sinfín de detalles muy importantes en nuestra vida. Y hay que conocer, ¿sí?, y entender que ustedes, como yo, tenemos siempre algo que nos distingue y que pues podemos ahora sí sentenciarnos a muerte de acuerdo a lo que hagamos, lo que pensemos. Parte de esto es lo que somos. Son también los constructores del orden universal. Se les representa como seres inmensos de alas circulares, iluminadas con los colores del arco iris. Bien, pues esto es algo interesante. Vamos a ver entonces en este caso la segunda jerarquía. En esta categoría están considerados gobernantes del cielo, pero hay que entender cuál es el cielo y cuál es el firmamento y cuál es el cosmos y cuál es el universo. Bien, el cielo es hasta donde nuestros ojos pueden alcanzar a ver en el caso del día. Ven que toda la parte azul, ese es nuestro cielo. Por eso dicen, ay, qué bonito está el cielo azul. No es cierto, es una reflexión de la atmósfera, pero con respecto al mar, ¿sí?, que llega a tener esas texturas tornasoles de luminosidad y de colorido azulado. Dominaciones. ¿Qué es lo que dominan cada uno? Tiene la tarea de regular los deberes de ángeles inferiores. Reciben orden de los serafines, los querubines, o hasta el mismo Todopoderoso. Son responsables de asegurarse de que el universo se mantenga en orden. Bien, es un gran trabajo. ¿Por qué? Para que el universo se mantenga en orden. ¿Podrán? Sí. Pero ¿por qué el orden si se supone que todo está hecho en perfecta armonía en el universo? Pues no, fíjense que es algo muy importante conocer. Nosotros como seres humanos, a través de nuestras acciones, a través de nuestra mente, llegamos a tener una alteración biológica, física y mental en todo el orden cósmico, dando como resultado que de esa manera vamos a hacer un caos. Por eso hay muchas, vamos a decir así, explosiones en el Sol. Por eso hay muchas explosiones de estrellas fuera de esta galaxia, dándonos a conocer cómo nosotros alteramos el universo magistral de lo que ya se ha creado. Bien, pues así como esto, tenemos que hay virtudes. Se puede decir que son iguales a las dominaciones, pero su deber es supervisar a distintos grupos de personas. Tienen la forma de rayos de luz que inspiran a la humanidad de varias maneras. Bien, pues aquí podemos considerar que cuando Moisés bajó del monte Sinaí, después de haber recibido lo que es mal llamado la ley,
o los 10 mandamientos, se dice que él bajó con la cara, o toda la cabeza muy, ¿cómo se les dice? Muy resplandeciente. Esto, pues lógicamente, causa un poco de inquietudes, porque dicen, wow, esto sí es como que fantástico. Pues sí, pero ¿saben una cosa? Eso ya depende del mundo en que nos estemos desenvolviendo. Hay veces que no es tan fácil poder comprender estas cosas. ¿Por qué? Porque si ustedes están bajo el dominio de lo físico, de la parte material, no entenderán la parte que no se puede ver. Potestades. Son seres angelicales encargados de salvaguardar la conciencia y la historia. Aquí están los famosos ángeles de la muerte y el nacimiento. Su deber además es supervisar la distribución de poderes entre los humanos. Quizás digan, ay, pero es que, ¿cuáles poderes? El poder de pensar, el poder de amar, el poder de crear, construir. Hay muchos poderes, pero lamentablemente el ser humano tan ignorante no entiende la grandeza de estos poderes. Tan solo el amor es un gran poder que nos puede llevar a la vida o a la muerte, ¿sí? El amor tanto puede ser el amor tan desenfrenado que nos lleva a la muerte, pero también un amor que nos puede dar un equilibrio fantástico, nos da la oportunidad de vivir mucho. Bien, tenemos la tercera jerarquía. Aquí estos están como mensajeros divinos, principados. Los principados son los guardianes de las noticias, de las naciones y los países. Y por qué no, también hay ciertas noticias que llegan a difundir en cada persona, dependiendo al punto de la percepción que tenga cada uno de ustedes. Supervisan aquellos eventos que afecten a las naciones, incluyendo política, temas militares y de comercio. Pero hoy en día, fíjense que ya están hablando de que si hay algún acontecimiento militar, ¿qué creen? Dicen, es que se vio un ovni y estuvo presente. Quizás esos sean los seres angelicales, bueno, los principados que nos están cuidando o quieren que tengamos una alerta sobre algo. Bien, pues esta es la conclusión que ustedes pueden tomar como referencia. Son las 7 de la noche, 40 minutos, hora central de la República Mexicana. Y ya saben, si ustedes quieren expresar algo, adelante. Si se sienten con la intención de conocer más y sobre todo conocerse a sí mismo, que es la parte más complicada, adelante, podemos llegar a establecer contacto para poder orientar desde antes de que nacieran hasta nuestros días y quizás, ¿por qué no?, parte del futuro. Los arcángeles atienden las áreas de los esfuerzos humanos y son los líderes administrativos de los seres celestiales. Un arcángel recibe usualmente una tarea de importancia para la humanidad. Pero ¿cuál puede ser? Bien, pues hay que entender que en la historia ha habido bastantes de estos seres, ¿sí?, llamados arcángeles. Entonces, ¿cuál sería uno de los tantos? En el caso de Lot, que llegaron los ángeles y les dijeron, salte de esta ciudad porque va a ser destruida. Entonces, hacen un trabajo de resguardar a la humanidad, pero siempre y cuando uno tenga la habilidad, la visión, el entendimiento para poder comprender a estos arcángeles. Bien,
Ahora vamos con ángeles. Los ángeles son la orden inferior en la jerarquía angelical y los más conocidos por los hombres. Son los que más están relacionados a los asuntos humanos. Dentro de la categoría de ángeles hay muchos tipos de funciones. Son los ángeles de esta jerarquía los que son enviados como mensajeros y protectores ante los hombres. Pero lo más interesante es que en cierta manera todos están mezclados para un fin. Todos tienen una relación con nosotros, pero también en el cosmos. Todos ellos gozaban en aquel, se puede decir, en aquel tiempo, antes de la fundación de esta tierra, gozaban de pureza, sin mancha del mal ni nada. Sin embargo, algunos de ellos se tentaron con el pecado de la soberbia y quisieron asemejarse al su creador omnipotente. Bien, esto siempre ha sido una de las causas terribles de la humanidad, de la creación. Hay que entender que si hubo ángeles libres de todo eso, ¿por qué llegó el pecado de la soberbia y la ambición? Simplemente porque el Todopoderoso no los somete como si fueran robots. Simplemente les da la libertad de elegir. Lógicamente que su libertad de elegir, pues ahora sí piensan poder tener todo un beneficio eterno, cuando realmente no. Se dice que 2/3 del ejército de los ángeles adoptó esta actitud. Satanás, líder de los serafines, se encontraba a la cabeza de los espíritus rebeldes. Obviamente la rebeldía es lo que hace que se despojen de esos trabajos maravillosos que el Todopoderoso les da. Pero ahora bien, quizás para los escépticos digan, es que es mucha exageración la parte religiosa. Bien, esto no es nada de religión. Simplemente es para poder reflexionar qué es lo que hay en nuestros entornos. Hay que poder ejemplificar claramente que dentro de estas jerarquías o de este tipo de pensamientos rebeldes, también en la tierra se manifiesta a través de las 12 o de la tercera parte en donde estamos parados y las 2/3 más de lo que hay en el caso del agua, pero que ya ahorita ya es más una cuarta parte casi de tierra y 3/4 partes de agua. Pero, ¿por qué estoy hablando de todo esto? Porque simplemente hay que entender que el agua siempre ha sido rebelde y busca la manera de invadir los territorios terrestres. ¿Para qué? Para perjudicar a la humanidad de una manera que no se da cuenta de la perversión de su propio pensamiento y que lógicamente las aguas buscan cómo cobrar esa factura de rebeldía humana. Muy difícil, ¿eh? Bien, pero para todo esto hay algo. Entonces el Padre, que está en los cielos, mandó al arcángel Miguel a combatirlo junto a los ángeles obedientes. ¿A quién estoy refiriendo? Se fue a combatir a los desobedientes. Fue cuando se desató una gran batalla celestial. El resultado de la misma, Satanás fue derrocado y enviado al abismo junto con su séquito de espíritus perdidos. Los ángeles rebeldes fueron expulsados muy lejos del paraíso al infierno o reino de las sombras. Pero aquí hay algo muy claro que se debe de subrayar. Algo muy, se puede decir, alerta, es que todos aquí, por ejemplo, se dice que son los espíritus perdidos o los ángeles caídos. Pues todo esto no se le puede decir los ángeles caídos, porque pues ¿dónde? Yo no he visto ningún ángel que se haya caído.
Pero lo que sí se le tiene que decir que son los ángeles que dejaron la habitación perpetua o la habitación importante para su subsistencia. Entonces, normalmente debemos de considerar que son ángeles que dejaron su morada, no ángeles caídos. Esto es algo muy ilógico, ¿no? Pero bueno, tenemos las jerarquías ahora, así como hay de ángeles obedientes ante el Todopoderoso y ante la creación o el creador de todo cuanto existe, también hay jerarquías de la parte negativa y que es necesario tener un equilibrio en el caso de lo bueno contra lo malo. Bien, tenemos los Machinae. Los Machinae constituyen el estrato inferior de los demonios. Habitualmente se les denomina artefactos demoníacos. Los Machinae generalmente no tienen nada de inteligencia, motivación o habilidad para actuar por sí mismos. Bien, pues se puede decir que son los estorbos de toda la situación de esa, vamos a decir así, de ese ejército. Sirven para estorbar simplemente. ¿Son enviados? Sí. ¿Y para qué? Simplemente para estorbar. Hay veces que este tipo de seres ayudan a que nuestros pasos o nuestras metas no se logren, haciendo que nosotros nos tropecemos con este tipo de entidades. Los miles son clase de demonios que emergen constantemente en la imaginación humana. Son demonios guerreros que intervienen en entrenamientos bélicos. Son nada menos que terribles y a menudo horrorizan en extremo. Los guerreros tienen inteligencia limitada, pero normalmente son capaces de aplicarla fuera de batalla. Entonces, ¿qué pasa con estos tipos de miles? Lógicamente, la imaginación humana nos dice, ay, es que es este demonio, es esto otro. Si nosotros nos enfocamos a este tipo de entidades, vamos a crear un demonio de una fortaleza tal que quizás nosotros no lo podamos controlar. Pero eso sí, algo que quiero que quede muy claro: los demonios, usted los lleva adentro, yo los llevo dentro y cualquiera los lleva adentro. Simplemente falta que salgan y surjan. Pero dirán muchos, es que esto ya es muy exagerado. Sí, es muy exagerado, porque no han entendido su conducta humana ni tampoco la conducta cósmica. Cuando nosotros decimos, o yo digo en lo particular, que ustedes, yo, cualquiera tiene demonios por dentro, es la lucha constante que tenemos para hacer lo bueno y que hay algo que nos impide hacerlo. Por eso es necesario que ustedes, como yo, podamos luchar contra estas entidades. Los guerreros tienen inteligencia limitada, que en este caso corresponde a la parte de estos miles, o sea, de esta clase de demonios, ¿sí? Y bueno, son capaces de aplicarla fuera de batalla. Todo, o sea, las estrategias son totales. En este caso, si una persona se encuentra muy contenta, muy aquí y allá, muy positiva, estos buscan la manera de destruir, atacan con inteligencia, pero pues nada más dejan unas cuantas semillitas y ahí es cuando empieza la turbulencia con respecto a nosotros. Bien. Tenemos uno de los tantos que ustedes ya lo conocen porque ya les estuve hablando, los incubi. Por otra parte, los incubi son los encargados de expandir la raza demoníaca, siembran el descontento y la podredumbre en el universo, se dedican a convertir inocentes en demonios, que eso corresponde a un acto sexual llamado
incubus, un demonio incubus sexualmente masculino, que llega a vertir el semen, los espermas, y engendran, ¿qué creen? Seres demoníacos dentro de una mujer. Esto no es natural, no es posible que exista este desfase o este desequilibrio o este desorden biológico cuando debe de existir un hombre y una mujer. Bien, siembran el descontento y la podredumbre en el universo. Se dedican a convertir inocentes en demonios totalmente. Son sumamente sagaces, están entre los más hábiles e inteligentes de los demonios, rivalizados solo por los lores, o sea, por los grandes jerarcas o los grandes controladores de estas entidades. Pero, ¿qué más? Los lores. Por último, encontramos a los lores. Estos son los jefes de la casta de demonios. Su tamaño es mayor, de aspecto espantoso y sumamente malignos. Tienen a su cargo a varios demonios menores que utilizan de mensajeros e intercesores. Digan, pues esto suena ilógico. Bueno, pues los mensajeros e intercesores de esta categoría de demonios está basado en la Ouija, en el tarot, en todas las artes adivinatorias que ayudan a extraviar y someter a voluntad propia el concepto de la esclavización humana hacia artificios que no son correctos. Y bueno, pues obviamente son mensajeros intercesores. Muchos utilizan, gente ignorante utiliza una medium para que les diga lo que está sucediendo en el otro lado de la dimensión de la muerte, para contactarse obviamente con gente que quieren conocer qué está pasando. Bien, pues aquí tenemos, les voy a dar un poquito con respecto a los signos del zodiaco, que también hay ciertos ángeles o demonios. Por ejemplo, en el caso de Aries, se considera que es más demonios en un 60% que ángeles, mientras que Tauro tiene el 80% de positividad en ángeles que 20% de demonios. El aspecto de Géminis, cuando dicen, ¿y cómo está Géminis? Pues Géminis está cundido del 85% de negatividad contra el 15%. Esto es algo interesante. Cáncer, 70% contra 30%. Leo, aquí sí está, pero súper bueno. 92% de angelito contra 8% de negatividad. Virgo, 85% contra 15%. Libra sí está medio endemoniado, 51% contra 49%. Pero el que se pasa de toda la mentalidad negativa, Escorpión, 99.9% de negatividad contra 0.1% de angelitos o de buena onda. En Sagitario, 75% de angelitos y 25% de negatividad. Esto hay un equilibrio bueno. Capricornio, 70% de negatividad contra el 30% de positividad. Acuario tiene 90% de negatividad contra el 10% de positividad. Pero ahí les va. Así como está Escorpión con un 99.9% de negatividad, hay uno que se le acerca un poquito, que es Piscis. 99% son angelitos y el 1% negativos. Bien, ¿será cierto todo esto? Yo no les voy a decir
créanlo o dejen de creer. Ustedes son los mejores jueces en su propia vida, no en la vida de los demás. Así es que cuídense, mis amigos que me estuvieron siguiendo a través de la página de Facebook. Nos veremos el día lunes, si el Todopoderoso nos permite, así, agradeciendo su compañía a través de Excéntrica Radio, perfil de Facebook, y los que me estuvieron acompañando también al norte de la República Mexicana, Hermosillo, Sonora; al sur, Cancún, Quintana Roo; al este, Veracruz; al oeste, Acapulco, Guerrero; y también al oeste, Mazatlán, Sinaloa; la zona centro, Nuevo León, Monterrey; Estado de México, Estado de Puebla, Estado de Hidalgo, Ciudad de México y la airosa capital y estado de Tlaxcala, cuna de la nación y cuna del mestizaje, donde la historia se escribe precisamente aquí, en el estado más pequeño pero grandioso en tradición, grandioso en cultura y sobre todo en la historia. Sin el estado de Tlaxcala, los demás no tendrían sentido de vida. ¿Sabían ustedes eso? Bien, quizás algún día platiquemos sobre las cuestiones del estado de Tlaxcala. Por lo pronto me despido con el afecto de siempre. Ya saben, soy Matema Rivera. Esto es y fue El Enigma del Conocimiento, un programa de contenido donde el propósito es enseñar. Y agradeciendo a nuestro gran director Alex Gómez, que ha tenido el privilegio de hacer toda esta infraestructura y tener más inquietudes para servirles a todos ustedes. Bien, amigos, son las 7 de la noche, 59 minutos y unos cuantos segundos. Me despido, nos vemos hasta